Bien. Bueno, mi nombre es Alvise y quiero pedir permiso para poder crear una nueva religión llamada albinismo. Alvise Pérez, eurodiputado y líder del movimiento Se Acabó la Fiesta, ha vuelto a sorprender a toda la Unión Europea con su estilo provocador. En esta ocasión, lo ha hecho durante el Pleno de Estrasburgo, en un debate sobre la tolerancia religiosa en Europa. Durante su intervención, Pérez realizó una reflexión profunda y desafiante, enfrentando a la Eurocámara con un espejo en el que se reflejan las barbaridades que, según él, se están permitiendo dentro de las fronteras europeas, todo por el miedo a ser políticamente incorrecto o a que se les tache de racistas. En su discurso, Alvise Pérez introdujo una provocativa nueva religión, el albinismo, obviamente ficticia, pero creada con el objetivo de satirizar lo que él considera un exceso de tolerancia. En su planteamiento, esta religión permitiría agresiones a mujeres y homosexuales, silenciar a las mujeres y confinarlas en casa, y cubrir a las niñas con ropas negras para evitar pensamientos impuros por parte de los adultos, entre otras aberrantes prácticas. La pregunta retórica que planteó a la Comisión Europea fue clara: ¿qué pensarían de él y su religión? ¿Sería permitido en nombre de la libertad religiosa? La respuesta es, evidentemente, un rotundo no. Con esta crítica, Pérez hizo un jaque mate a toda la Eurocámara, cuestionando por qué se permite que otras religiones impongan prácticas que atentan contra la igualdad y los derechos fundamentales en Europa, todo en nombre de la libertad de credo. Una vez más, Alvise Pérez, con su característico estilo implacable y mordaz, ha logrado que su discurso se haga viral. Pero antes de continuar, recuerda suscribirte y dejarnos un like. Con ese simple gesto, ayudas a que este vídeo llegue a muchos más españoles. A continuación, reproducimos parte del polémico discurso. Bien. Bueno, mi nombre es Alvise y quiero pedir permiso para poder crear una nueva religión llamada albinismo, en el que se me permita asesinar a 5.000 cristianos al año, en el que se me permita organizar unas elecciones olímpicas, unas olimpiadas, donde se burlen y se hagan mofas del cristianismo, como vimos en Francia, en donde pueda quemar 27 iglesias, como ha pasado en Francia el año pasado, o más de una decena de iglesias que han ardido ya en Francia, y en donde se me permita, por ejemplo, tratar a los homosexuales como si fueran enfermos, tratar a las mujeres como si fueran animales con menos derechos que un perro, o, por ejemplo, poder tapar con un paño negro a una niña de 8 años porque a lo mejor me cita sexualmente. Dirían ustedes que yo estoy loco y que no habría que tener la más mínima tolerancia con personas que defendieran esto. ¿Por qué tenemos que tener tolerancia con personas que atentan contra el Tratado de Lisboa y contra los derechos fundamentales de la Unión Europea? Sí a la libertad religiosa, sí a la libertad de credo, de pensamiento, a la libertad de expresión, pero no a costa de los derechos fundamentales de todos los europeos. Gracias. Para profundizar en las declaraciones de Alvise Pérez, líder de Se Acabó la Fiesta, es esencial desglosar sus principales afirmaciones y el contexto que las rodea. Durante un reciente discurso en el Parlamento Europeo, Pérez no solo expresó su apoyo a Marine Le Pen, tras su triunfo electoral en Francia, sino que también lanzó críticas contundentes al gobierno español, particularmente hacia la nueva ley de medios. Él la tildó de criminal, argumentando que constituye un intento de instaurar un régimen tiránico bajo la dirección de Pedro Sánchez. Esta afirmación refleja una creciente preocupación entre sectores de la población sobre la libertad de expresión y el estado de la democracia en España. En su discurso, Pérez enfatizó la necesidad de desmantelar lo que él denomina partitocracia, acusando al sistema político actual de estar lleno de corrupción. Para él, el establecimiento político, compuesto por jueces, periodistas y altos funcionarios, ha contribuido al saqueo de las instituciones. Esta retórica busca no solo resonar con aquellos que están desilusionados con la política actual, sino también movilizar a sus seguidores para que se unan a su causa. Además, promete revelar audios y documentos que comprometerían a figuras clave en el ámbito político y judicial, sugiriendo un claro objetivo de desestabilizar el sistema existente y presentar a su partido como el salvador de una democracia en crisis. El tema de la inmigración también ocupó un lugar destacado en su discurso. Alvise Pérez considera que hay una inmensa mayoría de franceses que desean establecer un control riguroso sobre la inmigración, y vincula esta cuestión con la estabilidad social y la seguridad nacional. No se detiene ahí, propone llevar a cabo deportaciones masivas y limitar la inmigración ilegal, una postura que ha ganado popularidad entre movimientos de derecha en toda Europa. Al abordar este tema,
Pérez busca conectar con un electorado que ha mostrado inquietud por los cambios demográficos y culturales en sus comunidades, utilizando el miedo y la preocupación como herramientas retóricas para ganar apoyo. Alvise también se lanzó contra el presidente Sánchez, acusándolo de mentir en varias ocasiones y manipular la información. Alega que, si existiera una auténtica legislación contra las noticias falsas, el actual presidente debería enfrentar sanciones. Esta afirmación no solo ataca la credibilidad del gobierno, sino que también sugiere un ambiente en el que la desinformación se convierte en una herramienta de control social. Este tipo de discurso es típico de los populistas, quienes tienden a caracterizar al gobierno como un enemigo del pueblo y a presentarse a sí mismos como la única opción viable para un cambio verdadero. De Objective. Análisis de la retórica de Alvise Pérez. Primera estrategia: criminalización del oponente. Una de las tácticas retóricas más evidentes en el discurso de Alvise Pérez es la criminalización de la ley de medios y, por extensión, del gobierno de Sánchez. Esta estrategia busca no solo crear una imagen de oposición fuerte, sino también movilizar a los votantes que se sienten frustrados con la situación actual. Al posicionarse como un luchador contra un sistema que percibe como corrupto, Pérez logra atraer a un electorado que busca un cambio real y tangible. Segunda estrategia: inmigración como tema central. La inmigración es un tema recurrente en su discurso, utilizado para conectar con las preocupaciones de los votantes. La forma en que Pérez plantea la inmigración como una amenaza inmediata es una táctica diseñada para apelar a aquellos que se sienten inseguros respecto a su entorno social y económico. Al hacerlo, busca establecer un vínculo emocional con su audiencia, lo que es esencial para cualquier movimiento populista. Tercera estrategia: deslegitimación del gobierno. Alvise Pérez se presenta como un denunciante de la corrupción y la manipulación informativa del gobierno. Este enfoque no solo refuerza su imagen de honestidad, sino que también busca socavar la legitimidad del actual sistema político. En un clima donde la desconfianza hacia las instituciones es alta, este tipo de retórica puede resultar efectiva para movilizar a quienes sienten que han sido traicionados por el sistema. Cuarta estrategia: conexiones internacionales. El apoyo de Alvise a Marine Le Pen sugiere su deseo de alinearse con movimientos de derecha en Europa, fortaleciendo su posicionamiento dentro de un contexto político más amplio. Esta conexión internacional puede ser atractiva para votantes que buscan un cambio radical en la política, no solo a nivel nacional, sino también en el continente europeo. En resumen, las declaraciones de Alvise Pérez reflejan un uso estratégico de la retórica populista. Al enfatizar la criminalización del oponente, utilizar la inmigración como un tema candente, deslegitimar al gobierno actual y establecer conexiones internacionales, Pérez está construyendo una narrativa que resuena con un electorado que busca alternativas a la partitocracia vigente. Su enfoque retórico está diseñado para conectar emocionalmente con los ciudadanos que se sienten marginados y descontentos, presentándose como un salvador en un momento de crisis política y social. Este análisis subraya la complejidad de la política actual y el papel que figuras como Alvise Pérez pueden jugar en la reconfiguración del panorama político en España y Europa. La capacidad de Pérez para articular sus ideas de manera clara y convincente podría tener un impacto significativo en la política futura, especialmente si continúa captando la atención y el apoyo del electorado español. En un tiempo en que la política es cada vez más polarizada, su discurso resuena como un eco de las preocupaciones de muchos, planteando interrogantes sobre el futuro de la democracia y la política en el continente. Y así llegamos al final de este impactante análisis de las declaraciones de Alvise Pérez. Sin duda, su discurso ha generado un torrente de reacciones en la comunidad política y entre los ciudadanos. Este tipo de mensajes, que desafían las normas establecidas y abren un debate sobre la libertad de expresión y la inmigración, son esenciales en la actualidad. Recuerda, en un mundo donde la información y las opiniones se entrelazan, es crucial mantenerse informado y crítico. Así que, si te ha parecido interesante lo que hemos discutido hoy, no olvides darle un like a este vídeo y compartirlo con tus amigos. Tu apoyo es vital para que podamos seguir trayendo contenido que despierte la reflexión. Además, si quieres estar al tanto de los últimos acontecimientos y análisis profundos sobre el discurso político, suscríbete a nuestro canal Detrás del Discurso. Aquí, profundizaremos en las palabras que mueven el mundo y desentrañaremos el significado detrás de cada frase. No te quedes al margen. Únete a nuestra comunidad y sé parte de este apasionante viaje de descubrimiento y debate. Recuerda, tu voz cuenta. Hasta la próxima. Bien.
Bueno, mi nombre es Alvise y quiero pedir permiso para poder crear una nueva religión llamada albinismo, en el que se me permita asesinar a 5.000 cristianos al año, en el que se me permita organizar unas elecciones olímpicas, unas olimpiadas, donde se burlen y se hagan mofas del cristianismo, como vimos en Francia, en donde pueda quemar 27 iglesias, como ha pasado en Francia el año pasado, o más de una decena de iglesias que han ardido ya en Francia, y en donde se me permita, por ejemplo, tratar a los homosexuales como si fueran enfermos, tratar a las mujeres como si fueran animales con menos derechos que un perro, o, por ejemplo, poder tapar con un paño negro a una niña de 8 años porque a lo mejor me cita sexualmente. Dirían ustedes que yo estoy loco y que no habría que tener la más mínima tolerancia con personas que defendieran esto. ¿Por qué tenemos que tener tolerancia con personas que atentan contra el Tratado de Lisboa y contra los derechos fundamentales de la Unión Europea? Sí a la libertad religiosa, sí a la libertad de credo, de pensamiento, a la libertad de expresión, pero no a costa de los derechos fundamentales de todos los europeos. Gracias. Bien. Bueno, mi nombre es Alvise y quiero pedir permiso para poder crear una nueva religión llamada albinismo, en el que se me permita asesinar a 5.000 cristianos al año, en el que se me permita organizar unas elecciones olímpicas, unas olimpiadas, donde se burlen y se hagan mofas del cristianismo, como vimos en Francia, en donde pueda quemar 27 iglesias, como ha pasado en Francia el año pasado, o más de una decena de iglesias que han ardido ya en Francia, y en donde se me permita, por ejemplo, tratar a los homosexuales como si fueran enfermos, tratar a las mujeres como si fueran animales con menos derechos que un perro, o, por ejemplo, poder tapar con un paño negro a una niña de 8 años porque a lo mejor me cita sexualmente. Dirían ustedes que yo estoy loco y que no habría que tener la más mínima tolerancia con personas que defendieran esto. ¿Por qué tenemos que tener tolerancia con personas que atentan contra el Tratado de Lisboa y contra los derechos fundamentales de la Unión Europea? Sí a la libertad religiosa, sí a la libertad de credo, de pensamiento, a la libertad de expresión, pero no a costa de los derechos fundamentales de todos los europeos. Gracias. Bien. Bueno, mi nombre es Alvise y quiero pedir permiso para poder crear una nueva religión llamada albinismo, en el que se me permita asesinar a 5.000 cristianos al año, en el que se me permita organizar unas elecciones olímpicas, unas olimpiadas, donde se burlen y se hagan mofas del cristianismo, como vimos en Francia, en donde pueda quemar 27 iglesias, como ha pasado en Francia el año pasado, o más de una decena de iglesias que han ardido ya en Francia, y en donde se me permita, por ejemplo, tratar a los homosexuales como si fueran enfermos, tratar a las mujeres como si fueran animales con menos derechos que un perro, o, por ejemplo, poder tapar con un paño negro a una niña de 8 años porque a lo mejor me cita sexualmente. Dirían ustedes que yo estoy loco y que no habría que tener la más mínima tolerancia con personas que defendieran esto. ¿Por qué tenemos que tener tolerancia con personas que atentan contra el Tratado de Lisboa y contra los derechos fundamentales de la Unión Europea? Sí a la libertad religiosa, sí a la libertad de credo, de pensamiento, a la libertad de expresión, pero no a costa de los derechos fundamentales de todos los europeos. Gracias. Bien. Bueno, mi nombre es Alvise y quiero pedir permiso para poder crear una nueva religión llamada albinismo, en el que se me permita asesinar a 5.000 cristianos al año, en el que se me permita organizar unas elecciones olímpicas, unas olimpiadas, donde se burlen y se hagan mofas del cristianismo, como vimos en Francia, en donde pueda quemar 27 iglesias, como ha pasado en Francia el año pasado, o más de una decena de iglesias que han ardido ya en Francia, y en donde se me permita, por ejemplo, tratar a los homosexuales como si fueran enfermos, tratar a las mujeres como si fueran animales con menos derechos que un perro, o, por ejemplo, poder tapar con un paño negro a una niña de 8 años porque a lo mejor me cita sexualmente. Dirían ustedes que yo estoy loco y que no habría que tener la más mínima tolerancia con personas que defendieran esto. ¿Por qué tenemos que tener tolerancia con personas que atentan contra el Tratado de Lisboa y contra los derechos fundamentales de la Unión Europea? Sí a la libertad religiosa, sí a la libertad de credo, de pensamiento, a la libertad de expresión, pero no a costa de los derechos fundamentales de todos los europeos. Gracias. Bien. Bueno, mi nombre es Alvise
y quiero pedir permiso para poder crear una nueva religión llamada albinismo, en el que se me permita asesinar a 5.000 cristianos al año, en el que se me permita organizar unas elecciones olímpicas, unas olimpiadas, donde se burlen y se hagan mofas del cristianismo, como vimos en Francia, en donde pueda quemar 27 iglesias, como ha pasado en Francia el año pasado, o más de una decena de iglesias que han ardido ya en Francia, y en donde se me permita, por ejemplo, tratar a los homosexuales como si fueran enfermos, tratar a las mujeres como si fueran animales con menos derechos que un perro, o, por ejemplo, poder tapar con un paño negro a una niña de 8 años porque a lo mejor me cita sexualmente. Dirían ustedes que yo estoy loco y que no habría que tener la más mínima tolerancia con personas que defendieran esto. ¿Por qué tenemos que tener tolerancia con personas que atentan contra el Tratado de Lisboa y contra los derechos fundamentales de la Unión Europea? Sí a la libertad religiosa, sí a la libertad de credo, de pensamiento, a la libertad de expresión, pero no a costa de los derechos fundamentales de todos los europeos. Gracias.